Amigos, antes de iniciar este video, no se los olvide darle like y suscribirse para más contenido. Y si quieren un video de un personaje en específico, dejen los comentarios y nos pondremos manos a la obra. Ahora sí, demos inicio a este nuevo video. Nombre real: Scott Summers. Poderes: Cíclope puede proyectar un rayo de fuerza conmocionadora no calorífica a través de sus ojos. La intensidad del rayo puede ser regulada por el campo psiónico de su mente. Lleva un visor de cristal de cuarzo de rubí para evitar descargas al azar de los rayos. Profesión: mutante revolucionario y fugitivo en busca y captura, ex líder de los mutantes y director del Instituto Xavier. Lugar de nacimiento: Alaska. Grupo de afiliación: X-Men y X-Factor. Adversarios principales: Magneto, Centinelas, el Hellfire Club, Hermandad de Mutantes Diabólicos, Apocalipsis y Vengadores. Cíclope, también conocido como Scott Summers, lidera a los X-Men durante muchos años, mostrando una brillante táctica que rara vez se ha igualado. Durante mucho tiempo ha sido considerado un líder de moral íntegra, pero sus experiencias lo llevaron a creer que los mutantes debían adoptar una postura más agresiva, y como resultado se ha convertido ahora en una figura más controvertida. Scott quedó huérfano siendo muy niño, cuando los alienígenas Shi'ar capturaron a sus padres. Con su avión en llamas, él y su hermano Alex se pusieron a salvo saltando con el único paracaídas disponible. Durante el aterrizaje, Scott recibió un golpe en la cabeza que le provocó graves pérdidas de memoria y pareció costarle el control total de sus poderes. Fue llevado a un orfanato, mientras que Alex fue adoptado. De modo desconocido para Scott, el orfanato estaba dirigido por Mr. Sinister, quien se interesaría por él a lo largo de toda su vida. Cuando Scott era adolescente, empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza que eran controlados solo por las lentes de cuarzo de rubí. Poco después, comenzó a proyectar poderosas ráfagas de fuerza de gran alcance a través de sus ojos. No tenía ningún control sobre esto, pero de alguna manera sus gafas mantenían bajo control los rayos ópticos. Durante una visita a la ciudad, accidentalmente dañó un solar en construcción. Esto atrajo la atención del Profesor X, que le convirtió en el primer Hombre X, a pesar de que Xavier conociera primero a la joven Jean Grey. La incapacidad de Scott para controlar sus rayos ópticos y su temor a hacer daño a los demás le hizo tener miedo a relajarse, pero destacó en el campo de batalla, y Xavier rápidamente le nombró líder del equipo. Cuando Jean Grey se unió a los X-Men, Scott se enamoró profundamente de ella, pero carecía de confianza suficiente para declarársele. Cuando finalmente él expresó sus sentimientos, se sorprendió al descubrir que ella sentía lo mismo. Como parte de una pareja, Scott comenzó a relajarse, pero siempre fue un X-Men, por encima de todo. Y cuando Xavier reclutó un nuevo grupo, él fue el único miembro del equipo original que permaneció, convirtiéndose en el líder de la nueva alineación. Cuando Jean aparentemente murió, Scott dejó a los X-Men para tomarse algún tiempo lejos de la escuela. Conoció y se casó con Madeleine Pryor, con quien tuvo un hijo, pero Scott descubrió que ella era en realidad un clon mentalmente inestable de Jean, que había sido creado por Mr. Sinister. Durante este tiempo, los X-Men originales, incluyendo a una renacida Jean, se reformaron como X-Factor, de nuevo bajo el liderazgo de Scott. Cuando ellos y los otros X-Men se involucraron en una batalla a gran escala en Genosha, los dos grupos se unieron, y Scott se convirtió en uno de los líderes más importantes. Scott y Jean finalmente se casaron, pero a Scott le fue imposible hacer una vida lejos de los X-Men. Se vio envuelto en una batalla contra Apocalipsis, en la que se sacrificó para salvar a su hijo de otra realidad, Nate Prey, fusionándose en un solo ser con el villano. Aunque Scott se liberó a sí mismo, quedó profundamente traumatizado por la experiencia. Esto causó problemas en su matrimonio y le llevó a tener una aventura psíquica con Emma Frost. Cuando Jean murió, Phoenix dio a Scott un suave empujón hacia una relación con Emma, con el fin de asegurarse de que permanecía con los X-Men. Con el paso de los años, Scott comenzó a creer que Xavier había sido demasiado injusto con sus alumnos y que su enfoque estaba llevando a la muerte a los mutantes. Después de que Scarlet Witch eliminara la mayor parte de los poderes de los mutantes, Cíclope se reunió con los sobrevivientes en San Francisco, independientemente de su condición de héroes o villanos, y se convirtió en líder de todos los mutantes. Al mismo tiempo, en secreto, ordenó a Wolverine establecer un escuadrón de la muerte, que se ocuparía de sus enemigos más peligrosos antes de que amenazaran a la raza mutante.
Al final acabó enfrentándose a Wolverine y la raza mutante se dividió en dos grupos, con el canadiense creyendo que los niños mutantes debían ser protegidos a toda costa, mientras que Scott insistía en que todos los mutantes tenían que estar listos para pelear. Cuando Scott obtuvo una parte de la Fuerza Fénix, intentó acabar con las guerras y la pobreza, pero fue finalmente consumido por la locura que la propia fuerza conlleva, y mató a Xavier. Cuando la Fuerza Fénix fue derrotada, Scott se entregó a las autoridades, pero pronto se dio cuenta de que los mutantes tenían pocas esperanzas de un trato justo. Se escaparía para formar un nuevo grupo de X-Men, decididos a entrenar a los mutantes emergentes para luchar contra una humanidad que Scott, ahora sí, creía firmemente que los odiaba y temía.